A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Saludamos al señor Dante Vera Miller, analista de riesgo y gestión de conflictos, gerente BIC Analistas, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Dante Vera, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable, como siempre. Gracias a ti, José, más bien, por la invitación. Ayúdenos a entender lo que ha ocurrido realmente en Patás. Usted conoce muy de cerca la zona, es analista en temas de riesgo, tiene mucha experiencia en temas de conflictividad y gestión social, ¿no? Y además hay un antecedente inmediato, lo de Patás ya se venía advirtiendo desde hace buen tiempo. ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente en Patás y en el caso particular de Minera Poderosa? Mire, lo que usted dice en el sentido de que esto venía ocurriendo hace tiempo, es el hilo para entender lo que está sucediendo en Patás y en general nos podría dar algunas luces de lo que está sucediendo en general con la minería no formal, llamémosla a la minería tanto informal como ilegal. Es bueno siempre separar la minería informal de la ilegal, pero en fin, ¿qué sucede? Mire usted, Patás no se puede entender si no se entienden dos fenómenos que vienen desde muchos años atrás. Toda esta zona de la Sierra de la Libertad en realidad eran los dominios de hombres, vamos a decir una palabra de malvados, de horca y cuchillo, ya que tenían dominado a los campesinos, y por eso es que se organizan las rondas campesinas en la Libertad, al igual que en Cajamarca. Pero la cuestión comenzó a cambiar cuando apareció el oro como una posibilidad enorme en esta zona del Perú. El caso es que en Patás usted va, rasca la tierra y hay oro. Ese oro no fue apropiado por los pobladores locales, sino por estos mismos señores de horca y cuchillo, entre ellos los famosos Sánchez Paredes, que hicieron de esa zona su dominio absoluto. Eran los señores que dominaban en absoluto todas esas zonas a través de mineras que explotaban de la forma más precaria e inhumana a los mineros que trabajaban con ellos. Bueno, se dio el caso de que por diversas circunstancias que no vamos a repetir porque sería muy largo, el caso es que esto se transforma en dos cuestiones. Por un lado, aparece una minera formal, esta minera poderosa, pero no solamente la minera poderosa, sino también la minera Retamas y la minera Horizonte, que son tres mineras que están en esta provincia de Patás. Pero no solamente ello, también hay otras mineras formales, medianas, en fin, en Huamachuco, etc. Pero ¿qué sucede? Al lado de estas mineras formales y como herencia de estas épocas de los señores malvados, quedan muchos mineros, vamos a llamarle ilegales, que tenían determinados socavones y se lo disputaban entre ellos. Usted sabe que el socavón rinde por un tiempo, se acaba el mineral de la vetilla de ese socavón y tienen que irse a buscar otro. Entonces, los mineros están en permanente movimiento buscando nuevas vetillas de oro. Ese movimiento hace frágil su estabilidad, su campamento, y recurren lamentablemente al segundo hecho que es importante tener en cuenta para explicarnos Patás, a cuidarse de los otros mineros ilegales para defender sus socavones, pero no solamente eso, sino también para cuidar el transporte del oro que ellos conseguían y tenían que llevarlo a la costa,
particularmente a Trujillo, ¿no? Entonces surgen delincuentes llamados chalecos, etcétera, que son contratados por estos señores para cuidar su socavón de otros mineros y para cuidar el transporte de su mineral. Pero sucede un tercer hecho que es muy importante tener en cuenta. En Quiruilca, que era una empresa formal que está en Huamachuco, resulta que quebró hace 4 años, si es que no me equivoco, 4 o 5 años, quebró. ¿Y qué pasó? Dejó a todos los mineros que trabajaban con esta empresa, que tenía un buen número de trabajadores, los dejó, vamos a utilizar un término coloquial, en la calle. ¿Y qué hicieron estos mineros? Estuvieron reclamando durante mucho tiempo ante el ministerio, en fin, que la empresa les pagara sus beneficios sociales, lo que les adeudaba. Algunos consiguieron algunos pagos, quisieron reflotar la empresa, pero eso solamente se consiguió en algunos lados, en algunos socavones de esa empresa, con la inestabilidad que se suponía de estar trabajando con sesiones que estaban todavía bajo la titularidad de esta empresa que había quebrado. ¿Qué pasó con el resto de mineros formales, expertos en trabajar socavones? Se convirtieron en mineros ilegales o informales. Unos decidieron buscar el oro en cualquier socavón, cualquier vetilla. Otros decidieron efectivamente buscarlo, pero iniciar el proceso de formalización minera, inscribirse en el REINFO, y otros llegaron a hacer alianza con lo que yo le había señalado en el segundo punto, que era la aparición de la gran empresa minera aurífera formal, que es Poderosa. Entonces, Poderosa ensayó un esquema que es único en el Perú, en la cual llegó a formalizar a los mineros ilegales que estaban en su primer círculo, digamos, en su entorno, bajo un contrato que los mineros estos lo aceptaron de buena gana. Claro, con algunas protestas, con más demandas o cosas, pero finalmente lo aceptaron. La condición era que lo que ellos producían tenía que ser entregado a la empresa y la empresa les pagaba por el valor del oro que ellos producían conforme al mercado y en algunas circunstancias incluso con plus por encima del precio del mercado. Ese esquema estuvo funcionando para la compañía Poderosa, porque los primeros contratos se firmaron en el 2012. Algo parecido hizo la empresa Retama, pero no con mineros informales, sino con la comunidad, en este caso la comunidad Yacuabamba. Esa es otra experiencia diferente que ha significado también una exposición de esta comunidad y sus logros, incluso una campaña electoral por uno de los candidatos, pero en fin, ese es otro tema. Pero en el caso de Patas se logró un contrato que ha tenido más de 10, 12 años de vigencia. ¿Qué ocurre? Y aquí viene lo actual. Estos delincuentes chalecos que van a cuidar las espaldas de los mineros ilegales se dan cuenta de que el oro es un negocio muy grande. Y ya no resulta que se dedican solamente a cuidar las espaldas de quien los contrata, sino que comienzan a colocar lo que ellos llaman vacuna. Comienzan a vacunar a todos los ilegales, es decir, pues mira, si quieres seguir produciendo, no vas a tener que pagar tanto. Es decir, extorsión, ¿ya? La extorsión. Y estos señores delincuentes se convierten en extorsionadores de los mineros ilegales, asaltantes de caminos, ¿no? Hay muertos de por medio, en cada socavón hay muertos, en fin, una desgracia total. Porque esta zona, como le había dicho al principio, había sido una zona de hombres de horca y cuchillo. Es decir, no hay ninguna institucionalidad, no hay ningún servicio público de necesidad de la gente, como
electricidad, postas médicas, escuelas pero de muy mala calidad, carreteras. Ese es un sector totalmente abandonado, ¿no? No hay comisaría, ¿no? No hay jueces, no hay fiscales. Entonces, ahí es la ley del más fuerte. Finalmente, ¿qué ocurre? Finalmente lo que ocurre es que se junta el otro hecho final, que es la trata de migrantes. Y en esa trata de migrantes lo que tenemos es que algunos entran desesperados por la situación de su país a buscar trabajo por acá, otros entran como delincuentes, pero incluso mucha gente que entra con muy buenas intenciones, particularmente Venezuela, digámoslo así, terminan siendo enganchados por estas mafias de trata de migrantes y los llevan a la mina para competir con los delincuentes locales. Y aparte está los bandoleros que ingresan ya con objetivos criminales como los del Tren de Aragua, que es una organización muy poderosa en América Latina, una organización criminal transnacional, entran a la zona y comienzan a disputar el control territorial y el dominio de la población contra los delincuentes locales que habían llegado, se convierten en empresas, entre comillas, de seguridad y desplazan a los locales, a los delincuentes locales, pero el dominio sobre los mineros ilegales termina siendo mucho más dramático que el que hacían los locales y todos los mineros ilegales están sujetos a esta banda. Pero no solamente ello, y lo que ha ocurrido es una escalada que hay que considerarla de esa manera, escalada, es decir, esta banda del Tren de Aragua ve el negocio y dice, acá yo no solamente me voy a limitar a robarles el oro a los ilegales, a vacunarlos, le llaman parqueros, le llaman a estos, ¿no? Sino que ahora me voy a ir sobre el oro de la empresa. Y lamentablemente logran alianzas locales con algunos líderes, ex líderes, lamentablemente ronderos en contra de otros, propician paros contra la minera poderosa, comienzan a cuestionar los contratos que durante 12 años han venido funcionando y lo último que ocurrió, ya no solamente utilizan estos mineros ilegales, sino que penetran a uno de los socavones de la empresa con explosivos, armas, se da este enfrentamiento, no solamente con la intención de robar el mineral en ese momento, sino para hacer un incidente que genere terror entre la población y en la propia empresa. Es decir, nosotros vamos a hacer esto y este oro va a ser para nosotros. Ese es el mensaje que ellos quieren decir. Eso es lo que viene ocurriendo en Patá, señor. Señor Vera, nos ha dado usted una descripción muy pormenorizada con lujo de detalles cómo funciona toda esta situación siniestra entre mineros ilegales y redes criminales, ¿no? Hay un tema que se ha venido dando a conocer, la forma como se comercializa el oro ilegal, ¿no? Ya usted explicaba el trabajo que hacen los parqueros, que son redes criminales, ¿no? Que han ido tomando posición de algunas zonas ahí en Patás, pero adicionalmente el tema es cómo se comercializa el oro. ¿Qué tan cierto es que se valen de aquellas personas que tienen el reinfo para justamente legitimar estas compras de oro ilegal? ¿Qué tan cierto es esto? A ver, distingamos dos cosas. ¿Ya? Ya, Info, el registro integral de Claro, así es. formalización minera, es el instrumento que utiliza el proceso de formalización Claro. minera integral que lidera la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas. Ese es un problema en donde podemos hacer una evaluación y llegar a algunas conclusiones. Yo también comparto la opinión de su entrevistado anterior, que presenta pocos resultados el proceso en más de 20 años, solamente 11.100 formalizados, es muy poco.
¿no? Y el número de inscritos en el Reinfo, con un 75% de suspendidos en ese registro porque no cumplen con los requisitos que la ley les exige, es también un dato que da que pensar. El tema está en que siendo un minero o supuestamente minero artesanal o pequeño minero, supuestamente, ¿ya? Usted está inscrito en el Reinfo y le da una especie de detente o de garantía de determinados beneficios. El más importante que está estipulado en la ley de formalización es que estos mineros, como una forma de atraerlos a la formalización, es que le dice, tú no vas a ser perseguido y por tanto, si tú declaras que te vas a formalizar y estás en el registro, te vas a beneficiar de lo que esté establecido en el Código Penal y que se aplica a criterio de los jueces en determinados delitos. Es el principio de oportunidad y la exención de la responsabilidad penal. Entonces, estos señores, si tienen su carnet de que están inscritos en el registro, viene la policía, ellos les sacan su carnet que están inscritos y por ley el policía no los puede intervenir porque están beneficiados de este beneficio. E igual ocurre con los fiscales, que si el policía lo lleva al fiscal, el fiscal lo suelta porque no puedo perseguirlo porque están amparados por la ley. Y por eso uno de los requisitos fundamentales que se está pidiendo por parte de expertos y mineros que realmente están interesados en la formalización es que ese beneficio desaparezca, porque ese beneficio es para lo que se conoce como delitos de bagatela, de menor cuantía, y no para delitos contra el medio ambiente que implica a todo un sector de la población, ni tampoco delitos de minería ilegal que tiene todas las consecuencias de derechos humanos, salud, medio ambiente, uso de mercurio, trata de personas, etcétera, etcétera. Entonces no puede ser aplicado a estos dos delitos. Entonces eso es la exigencia que se está haciendo por parte de organizaciones de la sociedad civil, expertos y los propios mineros y las empresas formales, que los mineros inscritos en el registro no tienen por qué tener ese beneficio, menos los que están en condición de suspendidos. Ahora, permítame ser un poco amplio en este punto. Ahora, el otro problema es cómo sacan el oro de Patacio y de la Libertad, de toda esa zona de la sierra. Pues lamentablemente esto se basa, señor, en un hecho que es lamentable, lo que hemos llamado la corrupción horizontal. Es decir, este tipo de economías criminales requieren la corrupción de todos los funcionarios que sea posible, que actúen sea por omisión o por negando su propia responsabilidad, ¿no? Es decir, o por acción, sea por omisión o por acción. Es decir, me hago la vista gorda, no digo nada, dejo pasar, o por acción recibo plata y pasa nomás, ¿no? Entonces, todos los funcionarios de todas las dependencias, se habla mucho que solamente la Policía Nacional, vaya, no solamente la Policía Nacional, por Dios, son todos, desde funcionarios del gobierno regional, de las municipalidades, de la SUNAT, de las aduanas, de la policía y de todo. Entonces, mientras hayan esos funcionarios, no se requiere ser muy habilidoso para trasladar el mineral, que algunos le llaman el mineral sucio, o llamémosles el mineral ilícito que se saca de una forma ilegal, invadiendo concesiones de tercero, o se saca con sangre, como ocurre en estas zonas. Y pues se lo llevan a la costa. Aquí lo que hay que seguir investigando es qué tanto ese oro se va hacia Ecuador, porque ahí el Tren de Aragua tiene sus fuerzas muy bien instaladas y me atrevo a decir que ellos ya controlan el puerto de Esmeralda
como una plataforma de exportación de las economías criminales. Si gusta, después podemos conversar sobre eso. Claro. Y eso explica la violencia tremenda que ha habido y hay en el Ecuador. Y cuidado que lo mismo puede suceder en nuestro territorio con el puerto de Paita, en donde esta organización criminal u otras pueden convertir a Paita en la plataforma de exportación de las economías criminales. Oro ilegal, droga, ¿no? O hasta madera, ¿no? Porque sale de la selva. Entonces, todo lo que se produce en la cuenca del Bajo, Medio y Alto Marañón, todo lo que está en la frontera con el Ecuador, hay que estudiar bien hacia dónde se va. Se va al Ecuador por los diferentes puntos de tránsito ilegal que hay entre Ecuador y Perú, y eso termina en Puerto La Esmeralda, o se viene hacia la costa peruana y termina en alguna planta de procesamiento, sea en Trujillo, sea en Chimbote, en fin, y termina en el puerto de Paita, o se viene hasta Lima, hasta el Callao. Ahora, E incluso tenemos información que ese oro, utilizando determinadas compañías de transporte muy legales, estas muy legales, terminan siendo trasladadas hasta Nazca o Chala, donde están las grandes procesadoras de oro, que además son, algunas de ellas, no digo todas, algunas de ellas son las que licúan el oro ilícito, el oro ilegal, lo transforman en oro y de ahí sale el contrabando, no solamente hacia Bolivia, sino hacia otros países del mundo. ahora, dos temas finales, señor Vera. ¿Qué tan cierto es que este crimen organizado, la minería ilegal, están afectando a la producción de minera poderosa en cerca del 40%? Lo primero. ¿Y qué otras zonas del país corren el mismo riesgo que la empresa minera poderosa en otros puntos, ¿no? Se habla, por ejemplo, el caso de Cajabamba, Chahuindo, ¿no? Que está muy cerca también en todo ese corredor, ¿no? Pues miren, lo que pasa es que Minera Poderosa ha enfrentado un conflicto que es nuevo para las empresas mineras formales, sean estas grandes, medianas o pequeñas incluso. Es un conflicto delincuencial letal. Es decir, no es un conflicto social en donde la gente paraliza, protesta porque dice que le están contaminando su agua, que sí, no, sino que están en búsqueda de que ese oro es para mí. O sea, son delincuentes y que matan, ¿no? Entonces, ese conflicto es nuevo para las empresas formales, como ya les digo, grandes, medianas o pequeñas. Ese es un nuevo tipo de conflicto. En el caso de Poderosa, además, se sumó lo que le dije al principio, que estuvo parada en la logística de esa empresa por más de 45 días, 50 días, si no me equivoco, porque estas bandas criminales, estos bandidos, presionaron a los ilegales, a los mineros ilegales, y presionaron a determinados sectores de ronderos, lamentablemente, muy lamentable, y levantaron una supuesta demanda de reivindicaciones contra la minera poderosa y estuvieron bloqueados todos esos días, que afectó gravemente el suministro de insumos de toda la logística que requiere la empresa. No sé si usted ha viajado por Así allá, pero es, esa bueno, carretera es infernal. así es, son Si se 9 bloquea, horas en auto y 14 en bus, si es que llega el bus. Sí no, conozco. antes de Sí, pasar por esa carretera hay que rezar un yo pecador por si así es, acaso, ¿no? así es. Entonces, eso fue bloqueado y pararon la empresa. Y la información que se tiene, recuerdo que estaba por encima del 40%, Claro, 46% de pérdida de producción. Lo increíble. peor de todo es que es imagen del Perú al exterior para las inversiones. Con esa imagen que está dando el Perú, es muy difícil
conseguir las inversiones que requerimos. Y sobre la segunda parte de su pregunta, mire usted, en la exposición que hice en Perumín, porque la Sociedad Nacional de Minería contrató a BIC Analistas, del cual soy su director fundador, expusimos los resultados de esta consultoría. Y entre las cosas que mencioné, hice la pregunta, no la afirmación, hice la pregunta, ¿qué pasaría en el Perú si se reproducen 3 o 5 patás? ¿No? Es obvio que con 3 o 5 patás nuestra situación sería tremenda en un sector que es un sector estratégico para la economía nacional. En ese sentido usted tiene razón. Si ha estado por ahí, usted sabe que hay que llegar a Huamachuco desde Trujillo, y un lado se va a Patás y el otro lado, ¿hacia dónde se va? Hacia Cajabamba, en Cajamarca. Y en Cajabamba también tiene su propia historia de mineros ilegales, etcétera, etcétera. Y ahí también está la empresa canadiense de Pan American Silver que se llama Shahuindo, en la cual ya ha sido amenazada, extorsionada, reciben agresiones, y estas bandas han comenzado, en el caso último, a secuestrar un comerciante, en la cual le lograron sacarle a la familia 500,000 soles y al pobre hombre lo devolvieron sin 2 dedos. ¿No? ¿Dónde está esa banda? ¿Qué va a hacer con esa plata? ¿Qué impacto tiene esto entre la población y entre la propia empresa? Temor, sencillamente temor. Entonces, yo pienso, y lo advertí, ¿no? Que el próximo escenario que se nos puede presentar como un patás es toda la zona de Cajabamba, en particular el valle de Condebamba, donde está la minera Shahuindo y donde hay una agricultura y una ganadería, una fruticultura muy, muy interesante, muy importante. Pero digo más, y con esto termino, creo de que otro escenario donde puede haber muertes por este asunto es la zona del Cenepa. El Cenepa es un distrito de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, y que está en Ecuador, la frontera con Ecuador. Sí. Ahí tiene 2 zonas. La propia cordillera del Cóndor está este centro poblado que se llama El Tambo, donde están las concesiones de Afrodita. Sí. Los ecuatorianos, como en su casa, ingresan. Y a través de minería filoniana, es decir, socavones, se llevan el oro hacia un poblado de Ecuador que se llama La Herradura, y ahí lo procesan. Los militares y la policía han entrado 1, 2, 3 veces, han taponeado esos socavones, han destruido la pista, pero al cabo de un mes otra vez está todo instalado y están buscando nuevos socavones. Temo que hay narcotráfico. Pero la segunda área en el Cenepa, en donde me causa mayor preocupación, es la zona del río Cenepa, en el distrito del mismo nombre, y el río Santiago, en el distrito del Santiago, que están en esta provincia de Condorcanqui. Ahí hacen minería aluvial. ¿Quiénes? Mineros ilegales. ¿Cómo? Dividiendo a las comunidades de los pueblos indígenas a través de ofertas de dinero, amenazas, extorsiones, violencias, agresiones. Lamentablemente, muy lamentablemente, algunos apus, algunas comunidades nativas han tenido que doblegarse, sea por la necesidad extrema en la que viven, pobreza extrema en la que viven, por el poco dinero que les van a dar estos ilegales, pero hay otros que se están resistiendo y ya han habido enfrentamientos, ya han amenazado en tomar ellos por su cuenta la defensa de su territorio, y eso va a significar muertes para más adelante. Muy bien, don Dante Vera Miller. Yo le agradezco por esa pormenorizada información que nos ha brindado, sobre todo bastante ilustrativa para conocer lo que está ocurriendo en nuestro país y en esta zona justamente de alto riesgo. Le agradezco la gentileza, un gusto, muy amable. Hemos presentado Conexión Perú.
Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.